buenas tardes, buenos días, buenas. Voy a leerles un fragmento de este libro que se llama Una trenza de hierba sagrada, de Robin Wall Kimmerer. Es una escritora que tiene raíces en pueblos originarios de América del Norte y también estudió biología, y es una bióloga y una científica, pero que revaloriza mucho las prácticas ancestrales, las medicinas de la tierra, el contacto con la Pachamama y toda esa cosmovisión. Así que voy a leerles el segundo capítulo, que se llama La Asamblea de los Pacanos, que sería los pecanos o los pecan. Que disfruten. Una trenza de hierba sagrada, saber indígena, conocimiento científico y las enseñanzas de las plantas. Dice el prólogo: unos valores de respeto que no parecen encajar en el mundo urbano actual, en el que el verde es un eslogan publicitario y no la descripción de una pradera. Los bisontes han desaparecido y el mundo se ha olvidado de ellos. No puedo hacer que vuelvan los salmones al río, y mis vecinos darían la voz de alarma si le prendieran fuego al jardín para obtener pastos para los alces. La tierra era nueva entonces, cuando cogió al primer ser humano. Ahora se ha vuelto vieja y somos muchos los que creemos que hemos abusado de su hospitalidad por olvidar las instrucciones originales. Desde el origen del mundo, el resto de las especies han sido el salvavidas de la humanidad. Ahora nos toca a nosotros salvarlas a ellas. Sin embargo, las historias por las que deberíamos guiarnos se desvanecen en vagos recuerdos, si es que hemos tenido la oportunidad de escucharlas. ¿Qué sentido podrían tener en la actualidad? ¿Cómo podemos aplicar hoy los relatos que hablan del nacimiento del mundo, cuando estamos más próximos a su final? El territorio ha cambiado, pero la historia es la misma. No dejo de pensar en Mujer Celeste, que parece mirarme a los ojos y preguntarme qué voy a entregar a cambio del don que he recibido, del mundo sobre las espaldas de Tortuga. Desde 1492, la mayoría de los que residen aquí también son inmigrantes. Todos nosotros nos volvemos nativos de un lugar. Cuando actuamos como si el futuro de nuestros hijos nos importara, cuando cuidamos de la tierra como si nuestras vidas, las materiales y las espirituales, dependieran de ello. ¿Puede una nación de inmigrantes seguir su ejemplo una vez más, hacerse nativa, crear un hogar? Las plantas son capaces de utilizar la luz y el agua para crear alimentos y medicinas. Después nos los entregan. La Asamblea de los Pecanes. Hace calor y la luz reverbera sobre la hierba. El aire ha adquirido tonos blanquecinos, se nota denso. No dejan de escucharse los chirríos de las cigarras, como aquí. Han pasado todo el verano descalzos y ahora en septiembre del año 1895, los rastrojos secos se les clavan en los pies mientras corren bajo el sol por la llanura, levantando los talones como si bailaran la danza de la hierba. Solo llevan una vara joven de sauce y unos pantalones desgastados, atados con una cuerda, se les marcan las costillas en el pecho estrecho, en la piel oscura. Ponen rumbo a la sombra de la arboleda, donde la hierba es más suave y fresca, y se dejan caer sobre ella, con el repentino abandono propio de los niños. Tras descansar unos segundos se levantan y capturan varios saltamontes para utilizarlos como cebo. Las cañas de pescar están donde las dejaron, apoyadas contra un viejo álamo. Ensartan los saltamontes en los anzuelos y lanzan el cordel, mientras el barro del fondo del arroyo resuma y les refresca los dedos de los pies. En el mísero canal que ha dejado la sequía apenas corre el agua. Los únicos que pican son los mosquitos. La posibilidad de cenar pescado esta noche empieza a desvanecerse, todo lo contrario que el hambre. Parece que no habrá más que panecillos y salsa de jamón cocido para cenar. Otra vez. No les gusta volver a casa con las manos vacías. Creen que decepcionan a mamá, pero hasta un panecillo seco sirve para engañar al estómago. Aquí, a lo largo del río Canadian, en el centro de los territorios indios, la tierra es una inmensa llanura con algunas arboledas en las zonas bajas, cerca de los cursos de agua.
Gran parte del terreno nunca se ha labrado, pues nadie dispone de arado. De sombra en sombra, los niños remontan el curso del riachuelo hasta su casa, en las tierras adjudicadas, esperando encontrar alguna poza profunda sin éxito. Entonces uno de los niños se golpea el dedo del pie contra algo parecido a una pelota, escondida entre las hierbas. A su lado hay otra, y otra, y otra, tantas que casi no encuentra sitio para apoyar el pie. El niño coge una y la lanza entre los árboles hacia su hermano, como si fuera una bola rápida, gritando «Piganek, nos la llevamos a casa». Hace muy poco que han empezado a madurar y caer, pero ya alfombran la hierba. Los niños se llenan los bolsillos en un santiamén y hacen una enorme pila con las demás. Las pacanas son un buen alimento, pero son difíciles de transportar. Cuantas más recoges, más se te caen. Ellos no quieren volver a casa con las manos vacías. Mamá se pondría tan contenta al verlos llegar con las nueces, pero solo pueden cargar unas cuantas. El calor remite un poco cuando el sol se hunde y el aire del atardecer se asienta sobre las tierras bajas. El suelo está lo suficientemente fresco como para correr a casa a por la cena. Mamá pega 4 gritos y los niños vienen corriendo, disparadas sus piernas flacuchas y los calzones blancos brillando momentáneamente en la débil luz. Desde lejos parece que cada uno va cargado con un gran tronco en forma de Y sobre los hombros, una especie de yugo. Lo tiran al suelo con un gesto de triunfo. 2 pares de pantalones desgastados, atados por abajo con un cordel rebosantes de nueces. Uno de esos niños escuchumizados era mi abuelo, que vivía en una casucha en las llanuras de Oklahoma, cuando éstas eran aún territorio indio, justo antes de que el territorio desapareciera, y que iba siempre con tanta hambre que recogía alimentos de donde fuera. De por sí, la vida es impredecible, y aún tenemos menos control sobre las historias que contarán de nosotros cuando nos hayamos ido. Al abuelo le daría un ataque de risa si supiera que sus bisnietos no le recuerdan como veterano condecorado de la Primera Guerra Mundial o como hábil mecánico capaz de arreglar los coches más modernos, sino por la anécdota de un niño descalzo que vivía en una reserva india y corría de vuelta a casa en calzoncillos porque llevaba los pantalones llenos de nueces de pecan. El término pacana, el fruto del árbol conocido como pacano, Caria illinoinensis, procede de las lenguas indígenas. Pigan significa nuez, cualquier nuez. Teníamos palabras propias para los nogales que crecían más al norte, donde había estado nuestro hogar, pero cuando nos expulsaron del territorio nos arrebataron también los árboles, los nogales blancos, los nogales del pantano y los nogales americanos. Los colonos codiciaban las tierras alrededor del lago Michigan y nos echaron de allí a punta de pistola, en las largas columnas que se conocerían como el Camino de la Muerte. Nos condujeron a un lugar nuevo, nos separaron de nuestros lagos y bosques. Vinieron otros que también deseaban ese nuevo lugar, así que volvimos a levantar el campamento, cada vez más pequeño. En el espacio de una sola generación, mis antepasados fueron desplazados 3 veces. De Wisconsin a Kansas, con varias escalas en el camino, y por último a Oklahoma. Me pregunto si se dieron la vuelta para observar por última vez los lagos, el brillo del agua, como el de un espejismo. Eran conducidos por extensiones de hierba en las que cada vez había menos árboles. Los acariciaban, quizá al pasar por allí, acordándose de otros árboles. ¿Cuánto se perdió y se olvidó en ese camino? Las tumbas de la mitad de la población, lenguas, saberes, nombres. Mi bisabuela, Llanote, el viento que atraviesa, fue rebautizada como Charlotte o Charlotte. Los nombres que los misioneros o los soldados no eran capaces de pronunciar estaban prohibidos. No me cabe duda de que respiraron aliviados cuando llegaron a Kansas y encontraron bosques de nogales junto a los ríos. Daban un tipo de nuez que no conocían, pero abundaban y el fruto era sabroso,
Como no tenían nombre para el nuevo alimento, lo llamaron simplemente nuez, pigán, de donde derivó pecan, en inglés pacana, en castellano pecan. Únicamente hago tarta de pecan en acción de gracias, cuando somos suficientes para acabarla. La verdad es que no me gusta especialmente. La hago en señal de respeto hacia el árbol. Alimentar a los invitados sentados a la mesa con su fruto me hace pensar en la bienvenida que les dieron los árboles a nuestros antepasados, cuando se sentían solos y cansados y tan lejos de su hogar. Tal vez aquellos niños volvieron a casa sin pescado para la cena, pero lo que trajeron contenía casi tantas proteínas como una cordada de siluros. Las nueces son los peces del bosque, una fuente de proteína y grasa, la carne de los pobres. Ellos eran pobres. Hoy las comemos con mucho más cuidado, tostándolas, quitándoles la cáscara, pero en aquella época las servían para preparar gachas. La grasa emergía a la superficie como en una sopa de pollo, y ellos la apartaban, la guardaban para el invierno. Era un buen alimento, rico en calorías y vitaminas, que es todo lo que hace falta para sobrevivir. El sentido último de las nueces, en ese, al fin y al cabo, darle al embrión cuánto necesita para empezar una nueva vida. El nogal blanco, el nogal del pantano, el nogal americano y el pecan son miembros íntimamente relacionados de la misma familia. El nombre de la familia es Junglandaceae. Nuestro pueblo los llevó consigo a todas partes, aunque no solían transportar el fruto en los pantalones, sino en cestos. Hoy los pecan pueblan las fértiles riberas donde ellos se asentaron, siguiendo el curso de los ríos a través de las grandes llanuras. Mis vecinos audenosaunís cuentan que a sus antepasados les gustaban tanto los nogales blancos que en la actualidad sirven para conocer el emplazamiento de antiguos poblados. Como era de esperar, hay un bosquecillo de nogales blancos muy escasos en los bosques naturales, en la colina en la que procede el arroyo que pasa junto a mi casa. Todos los años quito las hierbas que crecen junto a los árboles más jóvenes y los riego si la lluvia tarda en llegar, para continuar recordando. Un pecan da sombra a lo que queda de la antigua casa familiar en los terrenos adjudicados de Oklahoma. Imagino a mi abuela recogiendo nueces. Imagino una nuez rodando hasta el umbral de la puerta, dándome la bienvenida. Tal vez ella plantara varios nogales en el jardín para saldar la deuda. Pienso en el viejo relato de mi abuelo y se me ocurre que los niños hicieron muy bien en llevarse a casa todas las nueces que pudieron recoger. Estos nogales no dan fruto todos los años. Producen a intervalos impredecibles. Hay años de abundancia entre varios de carestía. Un ciclo de auge y escasez conocido como becería. Las nueces, los frutos secos en general, no son como el resto de las frutas jugosas y de los frutos silvestres, que pueden comerse inmediatamente y que casi parecen invitarnos a ello con su apariencia, para no estropearse, sino que están protegidos con una cáscara dura como una piedra y una corteza exterior verde, de una textura similar a la del cuero. El nogal no te anima a que te empapes del jugo de sus frutos. Es un alimento diseñado para el invierno, cuando se necesitan calorías que proporcionan sus grasas y proteínas para mantener la temperatura corporal. Son un salvavidas en momentos de emergencia, el embrión de la supervivencia. El premio es tan valioso que ha de guardarse en una cámara doblemente acorazada, una caja dentro de otra caja. Así se protege el embrión y su reserva de alimentos y se garantiza que el fruto esté siempre a buen recaudo. La cáscara no es fácil de abrir. La ardilla que se quedará a roerla en campo abierto, donde cualquier halcón u otra rapaz pudieran verla, no sería muy inteligente. Las nueces están hechas para esconderlas, para guardarlas en la madriguera o en la bodega de una casucha de Oklahoma. Para más adelante, como ocurre con todos los tesoros escondidos, siempre hay alguna que se extravía, olvidada, y entonces nace un árbol. Para que las especies beceras tengan éxito y produzcan nuevos bosques, cada árbol tiene que dar grandes cantidades de nueces, tantas que los diversos recolectores de semillas no den abasto. Y si un árbol produjera solo unas pocas semillas cada año,
estos se comerían todas y entonces no habría nuevas generaciones de pecanes. Y dado el alto valor calórico de las nueces, los árboles no pueden permitirse una gran producción anual. Tienen que ahorrar energía, reservarse, igual que hacen las familias antes de una fecha señalada. Los árboles beceros dedican varios años a producir azúcar y en lugar de gastarla poco a poco la esconden bajo el colchón, como se suele decir. Almacenan calorías en las raíces en forma de almidón. Solo el año en que hubo superávit, mi abuelo pudo llevarse a casa unos cuantos kilos de nueces. Este ciclo de auge y escasez es el terreno en que los fisiólogos y los biólogos evolutivos formulan su hipótesis. Según los ecólogos forestales, la becería no es más que el resultado de esa ecuación energética. Los árboles producen frutos solo cuando pueden permitírselo. Tiene sentido. Ahora bien, los árboles crecen y acumulan calorías a una velocidad diferente en función del hábitat, lo que significaría que, igual que algunos colonos obtuvieron tierras más fértiles, los árboles más afortunados se enriquecerían rápidamente y darían frutos con más frecuencia, mientras que sus vecinos pasarían apuros y tardarían años en reproducirse, limitando las temporadas de abundancia. Si esto fuera cierto, cada árbol tendría su propio ritmo y su propio ciclo, predecible por la cantidad de almidón acumulado en las raíces. Sin embargo, tampoco funciona así. Si un árbol da frutos, todos dan frutos. Aquí no hay solistas. Un árbol nunca va por libre, va con la arboleda. Una arboleda nunca va por libre, va con el bosque. Y todos los bosques del condado y todos los bosques del estado producen a la vez. Los árboles no se comportan como individuos, sino en cierto sentido como un colectivo. ¡Heya! No sabemos exactamente por qué. Lo que sí vemos es la fuerza de la unión, el yoga. Lo que sucede a uno nos sucede a todos. Podemos pasar hambre juntos o saciarnos juntos. El florecimiento siempre es mutuo. En el verano de 1895, los pecanes llenaban las bodegas bajo tierra de las casas de los territorios indios. También los estómagos de los niños y las ardillas. Ese momento de abundancia era un regalo para la gente, que tenía a su disposición grandes cantidades de alimento y solo tenía que levantarlo del suelo. Siempre, claro, que fueras más rápido que las ardillas. Y si no lo eras, podías consolarte pensando en los guisos de ardilla que comerías en invierno. La generosidad del bosque es múltiple. La prodigalidad mutua podría parecer incompatible con el proceso de la evolución que se aferra a la supervivencia individual. Pero es un error separar en este proceso el bienestar individual de la salud del conjunto. La abundancia de pecanes es también un don para ellas mismas. Cuando sacian tanto a las ardillas como a la gente, los árboles aseguran su supervivencia. Los genes que establecen este ritmo de producción se transmiten de una generación a la siguiente, en corrientes evolutivas. Mientras que aquellos individuos que no pueden participar son devorados, su genética desemboca en un callejón sin salida. Del mismo modo, solo aquellos que saben leer la tierra para encontrar nueces y transportarlas a la seguridad del hogar sobrevivirán a las nieves de febrero y pasarán ese comportamiento a su progenie, no por transmisión genética, sino mediante prácticas culturales. Los científicos forestales utilizan la hipótesis de la saciedad del depredador para explicar la generosidad de las especies beceras. Se trataría de lo siguiente. Cuando los árboles producen más de lo que las ardillas pueden comer, algunas nueces se salvan de la depredación. Del mismo modo, cuando las despensas de las ardillas están llenas de nueces, las hembras satisfechas tienen más crías en cada camada y la población de ardillas se dispara, lo que significa que los halcones tienen más crías y que las madrigueras de los zorros también están llenas. Hasta que llega el otoño siguiente y se acaban los días felices, porque los árboles detienen la producción. No hay mucho con lo que las ardillas puedan llenar la despensa. Vuelven a casa con las manos vacías. Así que tienen que salir en busca de alimento cada vez más lejos, exponiéndose a la vista de los halcones atentos
y los zorros hambrientos, cuya población también ha aumentado. La proporción de depredadores y presas no juega en su favor, y el hambre y la caza hacen que la población de ardillas se desplome, dejando a los bosques en silencio sin su constante cháchara. Casi podemos imaginar a los nogales susurrándose entonces: «Apenas quedan ardillas». ¿No sería este un buen momento para producir nueces? Y si las flores del pecán vuelven a dar una extraordinaria producción, trabajando juntos, los árboles sobreviven y se extienden. La política de deportación de los indios por parte del gobierno federal expulsó de su hogar a muchas poblaciones nativas. Nos alejó de los saberes y formas de vida tradicionales, de los huesos de nuestros antepasados, de las plantas que nos ayudaban a existir. Pero no logró acabar con nuestra identidad. El gobierno probó entonces otro método. Separó a los niños de sus familias y culturas y los envió a estudiar muy lejos, con la esperanza de que olvidasen quiénes eran. Por todo el territorio indio se conservan registros de pagos a los llamados agentes indios, que recogían niños para enviarlos a internados gubernamentales. Después, para que pareciera consentido, obligaban a los padres a firmar un documento donde decía que los habían dejado marchar, así, legalmente. Aquellos que se negaban se arriesgaban a ir a la cárcel. Es posible que algunos creyeran en el futuro mejor que les prometían para sus hijos, mejor que trabajar una tierra semiárida. A veces detenían el suministro del racionamiento federal. Harina con gorgojos y manteca rancia eran los alimentos que debían sustituir a la carne sagrada, hasta que los niños eran entregados. Un buen año de pecanes podía mantener a raya a los agentes durante algunos meses. Si un niño creía que lo iban a enviar lejos, a veces huía medio desnudo, con los bolsillos llenos de comida. Los años de escasez traían de vuelta a los agentes, buscando a niños morenos y flacuchos que difícilmente iban a cenar esa noche. Quizá fue uno de esos años, cuando la abuela firmó los papeles. A mí me emociona un poco esta parte. Dice así: niños, idioma, tierras, nos lo arrebataron todo. Nos lo robaron aprovechando que estábamos demasiado ocupados tratando de sobrevivir. La pérdida fue inmensa, pero había algo que nuestro pueblo no podía entregar: el significado de la tierra. La mente colonizadora considera que la tierra es una propiedad, un activo para la especulación, un capital o una fuente de recursos naturales. Pero para nuestro pueblo lo era todo: identidad, conexión con los antepasados, el hogar de nuestra familia no humana, la reserva de medicamentos, la biblioteca, el origen de cuanto nos permitía vivir. En ella se hacía manifiesta nuestra responsabilidad con el mundo. Era suelo sagrado que solo se pertenecía a sí mismo, un don que recibíamos, no una mercancía. No podía comprarse ni venderse. Con las deportaciones la gente se llevó estos significados consigo, fuera en los territorios donde habían nacido, en aquellos a los que se los envió. La tierra común les daba fuerza, algo por lo que luchar. Esas creencias, a ojos del gobierno federal, suponían una amenaza. De modo que, tras miles de kilómetros de marchas forzosas y expolios, y habiéndose asentado definitivamente en Kansas, el gobierno federal apareció de nuevo y dispuso una nueva mudanza, esta vez a un lugar que ya les pertenecía para siempre, dijeron, un último desplazamiento. Es más, se les ofreció la ciudadanía estadounidense, formar parte del gran país que les rodeaba y quedar bajo su protección. Nuestros líderes, el abuelo de mi abuelo, entre ellos analizaron y debatieron la propuesta y enviaron delegaciones a Washington para tomarla en consideración.
La Constitución de Estados Unidos no tenía poder para proteger la tierra natal de los pueblos indígenas. Las deportaciones habían dejado eso claro. Pero la Constitución sí protegía explícitamente el derecho individual a la propiedad de la tierra. Tal vez ese era el camino para que los pueblos indígenas dispusieran de un hogar permanente. A los líderes se les ofrecía el sueño americano, el derecho como individuos a tener propiedades, un derecho inalienable, no sujeto a los vaivenes de la política respecto a la cuestión india. Nunca más tendrían que abandonar sus tierras, nunca más habría tumbas en las cunetas de los caminos polvorientos. Todo lo que tenían que hacer era renunciar a la posesión comunal de la tierra y aceptar la propiedad privada. Ese verano hubo pesadumbre en los consejos, donde se sopesaron las diferentes opciones, que no eran muchas. Las familias se dividieron y se enfrentaron. Quedarse en Kansas, en tierras comunales, y arriesgarse a perderlo todo, o mudarse a un territorio indio como propietarios individuales con garantías legales. Fue un verano muy caluroso. ¿Estás llorando? Sí, estoy llorando. Es muy fuerte lo que dice y lo que cuenta, ¿no? Pero sigue así. Esta histórica asamblea tuvo lugar en una zona umbría conocida como la Arboleda de los Pecanes. Siempre hemos sabido que las plantas y los animales tienen sus propias reuniones y un idioma común. En particular, reconocemos a los árboles como maestros. Pero al parecer nadie escuchó aquel verano, cuando junto a la asamblea de los hombres se celebró la asamblea de los Pecanes, que decían: aguantad unidos, dijeron, actuad como uno solo. Nosotros hemos aprendido que la unión hace la fuerza, que un solo individuo es tan fácil de eliminar como el árbol que da sus frutos cuando los demás descansan. Sus consejos fueron ignorados o desatendidos. De modo que las familias volvieron a cargar sus pertenencias en los carromatos y pusieron rumbo al oeste, a la tierra prometida, para convertirse en el ciudadano Potawatomi. La primera noche que pasaron en las tierras nuevas, cansados y cubiertos de polvo, pero esperanzados, se encontraron con un viejo amigo, una arboleda de pecanes. Detuvieron los carros al abrigo de sus ramas y se dispusieron a empezar de nuevo. Todos los miembros tribales, también mi abuelo, que no era más que un bebé, recibieron en propiedad la tierra que el gobierno consideraba suficiente para ganarse la vida. Al aceptar la ciudadanía se aseguraban de que no podían arrebatarles esas adjudicaciones, a no ser, claro, que el ciudadano no pagase los impuestos, o que otro terrateniente les ofreciera un barril de whisky y un montón de dinero. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Otros colonos blancos se apresuraron a quedarse con todas las parcelas no adjudicadas, igual que ardillas hambrientas en busca de nueces. Ya en la época de las adjudicaciones se perdieron más de 2/3 de las tierras de la reserva. En el espacio de una sola generación, desde que se les garantizó la tierra, tras el sacrificio de cambiar el terreno comunal por la propiedad privada, se les despojó de la mayor parte de ella. Los pecanes y otros árboles similares son capaces de llevar a cabo acciones concertadas, con una unidad de propósito que trasciende a los ejemplares individuales. Se aseguran de permanecer unidos para así sobrevivir. Aún no conocemos la manera en que lo hacen. Hay pruebas de que ciertos cambios ambientales desencadenan la producción de frutos, como una primavera particularmente húmeda o una larga temporada de crecimiento. Las condiciones físicas favorables, claro, contribuyen a que los árboles obtengan energía extra que puedan utilizar en las nueces. Pero dada la diversidad de hábitats en que se produce la sincronía, no parece probable que el entorno sea la única explicación. Los ancianos cuentan que en épocas antiguas los árboles hablaban entre ellos. Tenían sus propias reuniones y elaboraban sus propios planes. Sin embargo, ya hace tiempo que los científicos decidieron que las plantas son mudas, sordas y que permanecen aisladas en sí mismas, incapaces de comunicarse. De ese modo, la posibilidad de una conversación quedó anulada con efecto inmediato. La ciencia pretende ser exclusivamente racional, completamente neutral.
un sistema de producción de conocimiento en el que la observación es independiente del observador, y sin embargo, se llegó a la conclusión de que las plantas no pueden comunicarse a partir de la idea de que carecen de los mecanismos que los animales utilizan para hablar. El potencial de las plantas se evaluó a través del prisma de las capacidades animales. Solo en los últimos años se ha tratado con cierto rigor la posibilidad de que las plantas puedan hablar unas con las otras. Sin embargo, el polen lleva eones viajando con el viento, uniendo a los machos con las hembras receptivas para producir esas mismas nueces. Si podemos confiarle al viento la responsabilidad fecundadora, ¿por qué no la de transmitir mensajes? Hoy se han hallado pruebas que confirman lo que decían nuestros ancianos. Los árboles están hablando entre ellos. Nunca han dejado de hacerlo. Se comunican a través de feromonas, compuestos similares a las hormonas que flotan en la brisa y transmiten significados. Los científicos han identificado, por ejemplo, los compuestos específicos que un árbol expulsa cuando un insecto lo ataca. Cuando las lagartas peludas se dan un atracón con sus hojas o los escolitinos se ceban con la corteza, el árbol entonces envía una señal de aviso. «Compañeros, estáis ahí, me están atacando. Es posible que queráis izar el puente levadizo y preparaos contra lo que os espera», dicen los árboles. El viento discurre entre los árboles y estos perciben las moléculas de alarma, la caricia del peligro. Tienen tiempo para generar compuestos químicos de defensa. Árbol prevenido vale por 2. Al avisarse mutuamente pueden repeler el ataque. El individuo se beneficia y con él el bosque entero. Los árboles conocen el idioma de la defensa común. ¿No podrían también comunicarse para sincronizar la producción de frutos? Las posibilidades sensoriales del hombre son limitadas y hay muchas cosas que no podemos percibir. Las conversaciones entre los árboles se encuentran aún lejos de nuestro alcance. Algunos estudios acerca de las especies beceras sugieren que el mecanismo para la producción sincrónica no se encuentra en el aire, sino en la tierra. A menudo los árboles del bosque están interconectados por redes subterráneas de micorrizas, unas variedades de hongos que habitan en las raíces de los árboles. Las simbiosis micorrizales permiten a los hongos absorber los nutrientes, minerales del suelo y enviárselos al árbol a cambio de carbohidratos. Así, las micorrizas pueden formar puentes fúngicos entre árboles diferentes, y de ese modo todos los ejemplares del bosque quedan conectados. La función de estas redes consiste en redistribuir los carbohidratos de un árbol a otro, como una especie de Robin Hood. Toman de los ricos para dárselo a los pobres, y así todos presentan superávit de carbono al mismo tiempo. Tejen una red de reciprocidades, de dar y recibir. Conectados por los hongos, el conjunto de los árboles actúa entonces como uno solo. La unidad para la supervivencia. El florecimiento mutuo. Repito, el florecimiento mutuo. Suelo, hongos, árbol, ardilla, niño, todos se benefician de la reciprocidad. Alto yoga, alta permacultura. Eso lo agrego yo. ¿Con qué generosidad nos entregan el alimento? Se entregan a sí mismos, literalmente para que nosotros podamos vivir, y al entregar su vida se aseguran también la supervivencia. Cuando nosotros aceptamos sus frutos, contribuimos a su beneficio en el círculo de la vida, en la cadena de la reciprocidad. En un bosque de pecanes es fácil vivir, según los preceptos de la cosecha honorable, tomar solo lo que se nos ofrece, utilizarlo bien, agradecer el regalo y dar algo a cambio. Correspondemos a sus dones cuando cuidamos del pecán, lo protegemos de los peligros y plantamos semillas para que crezcan nuevos bosques, que den sombra a la pradera y alimenten a las ardillas. Ahora, 2 generaciones después de la deportación, después de las adjudicaciones, después de los internados y la diáspora, mi familia regresa a Oklahoma.
a lo que queda de las tierras de mi abuelo. Desde lo alto de la colina en la ribera aún pueden verse algunos pecanes. Por las noches bailamos sobre el suelo en que se celebran los powwows. Las antiguas ceremonias le dan la bienvenida al amanecer. 9 grupos de potawatomis dispersos por todo el país. Tras esta historia de desplazamientos, se reúnen de nuevo. Durante unos días al año en busca de arraigo, de pertenencia, y el aroma de la sopa de maíz y el sonido de la percusión se extienden por el ambiente. La Asamblea de Naciones Potawatomis es un remedio contra la estrategia de dividir y conquistar con la que trataron de separar a nuestros pueblos entre sí y de la tierra que los vio nacer. Son nuestros líderes quienes determinan el momento sincrónico de la asamblea, pero más importante que eso es la red micorrizal que nos une a todos. Una conexión invisible, hecha de historia y familia, y responsabilidad hacia quienes nos precedieron y hacia quienes nos sucederán. Como nación, empezamos ahora a seguir los consejos de nuestros ancianos, los pecanes, permanecer juntos en beneficio de todos. Estamos recordando lo que nos dijeron. Todo florecimiento es mutuo. Este es un año de abundancia para mi familia. Estamos todos en la asamblea, nos hacemos fuertes en la tierra, como semillas dispuestas hacia el futuro. Igual que un embrión bien abastecido y protegido dentro de las varias capas duras de corteza, hemos sobrevivido a los años de escasez y ahora florecemos juntos. Me dirijo caminando hacia la arboleda, tal vez el mismo lugar en el que mi abuelo se llenó los pantalones de nueces. Le sorprendería encontrarnos a todos aquí, bailando en círculo, acordándonos de los pecanes. Y colorín colorado, esta hermosa historia tal vez recién ha comenzado. Así que podamos volver a mirar la nuez pecan con todo lo nuevo que este hermoso libro, una trenza de hierba sagrada, nos puede ayudar a recordar. Porque tal vez también hicimos esos caminos, tal vez también recolectamos, cazamos y intencionamos la supervivencia. Recorrimos los chakras tantas veces en diferentes formas de existencia y nos volvimos a reunir en Sangha, aquí ahora, de la mano también de la tecnología, ¿por qué no? Pero retomando el camino hacia la tierra. Así que vamos a cultivar muchos pecanes en honor a todo esto lindo que nos hizo sentir y nos hizo reflexionar. Hari Om Tat Sat. Namaste. Namaste.